Universidad María Auxiliadora. Estamos con el director de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la universidad, el doctor Fernando Tam. Doctor Fernando Tam, ¿cómo está usted? Muy bien, Chema, muchas gracias. ¿Siente frío o ha bajado el frío? No, está bien fuerte el frío. ¿Siente el frío todavía? Sí, todavía sí. O sea que la sensación que tengo yo no es solamente porque sea un tío, sino que un joven como usted también está con frío. ¿Qué significa planeamiento estratégico? Se oye mucho esta expresión, planeamiento estratégico. Antes de comenzar mi negocio, ¿qué certezas yo puedo tener? ¿Cuánto debo saber de lo que puede ocurrir? Bien, mira, primero tendría que definir qué es el planeamiento estratégico, ¿no? Básicamente el planeamiento estratégico es una herramienta de gestión que establece el proceso por el cual las empresas toman decisiones, ¿no? Delimitan sus plazos y asignan recursos, ¿no? Para alcanzar los objetivos previstos, ¿no? Básicamente el objetivo del plan estratégico es diseñar una hoja de ruta en la cual las organizaciones pueden alcanzar sus metas. Para eso se establece la manera como las decisiones se pueden transformar en acciones, ¿okay? Básicamente el plan estratégico es formular de una forma adecuada lo que es la visión, que es hacia dónde se debe dirigir una organización, la misión, que es la razón de ser de la empresa, los valores, que son los principios de conducta de la empresa, ¿no? Que se dividen en valores éticos y valores pragmáticos. Los valores éticos podemos decir la honestidad, ¿no? Los valores pragmáticos... Que ya no está de moda. Que ya no está de moda. Los valores éticos ya no están de moda, doctor. Y los valores... Debo decir. Y los valores pragmáticos, ¿no? La calidad, la innovación, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también tenemos los objetivos, que son básicamente resultados cuantificables para alcanzar una meta, y las estrategias, que es el camino para alcanzar un objetivo. Para llegar ahí, ¿cuánto es lo que puedo prever? ¿Qué pasa con las cosas imprevistas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un plan estupendo y llega el COVID? ¿Se acabó mi plan? ¿Qué hago? Ya, lo que pasa es que ahí, bueno, hay dos tipos de plan. El plan de negocios, que es antes de la puesta en marcha de una empresa, y el plan estratégico durante la puesta en marcha de una empresa, ¿no? Ahora, hay un término muy visto en moda, que es lo que se llama la perspectiva estratégica, que es una disciplina que explora el futuro, ¿no? Entonces, uno tiene que aventurarse al futuro. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a 5 años, a 10 años, ¿no? Y qué estrategias puede utilizar, ¿no? Para salvaguardar esos cuellos de botella, ¿no? Para hacer frente a esos cuellos de botella. Pues son imprevistos. Exacto. Son muy difícil, decir, una cosa natural de este tipo como el COVID, ¿quién lo puede prever? Es muy difícil de prever. Claro, ahí hay Con el clima más o menos puedo jugar, ¿no? Si tengo un negocio agrícola, por ejemplo, me doy cuenta de lo que puede pasar. Pero con fenómenos como esto del virus es bravo. Claro, bueno, esa es una pandemia que viene una vez cada década, ¿no? Sí. Ha venido después de la pandemia de la española, ¿no? La gripe, del virus de la gripe española, ¿no? Gripe, ¿no? De ahí no hemos tenido pandemias hasta nuestras eras, que es la era del COVID, ¿no? Sí, pues. Pero es una pandemia que pasa una vez cada 1.000.000 de veces, ¿no? Bien. Pero fíjese, pero que nos trae unas consecuencias económicas terribles, ¿no? Sí, ha traído unas consecuencias. Mire, tal es así que nuestro crecimiento económico, que antes estaba en 5 o 6%, ha caído a 3.6%, ¿no? Y esto es, con suerte, ¿ah? Y por suerte, tal es así que las últimas mediciones económicas prevén que se va a llegar a 2.2%, ¿no? Lo cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo, cada año salen de las universidades aproximadamente entre 250.000 a 300.000 jóvenes, ¿no? Qué barbaridad. Y según estudios estadísticos, para cubrir esa brecha, esa demanda laboral de mercado, tenemos que llegar a un crecimiento económico de al menos 5%, ¿no? 3.6 a 2.2 no estaríamos ni siquiera en la mitad, ¿no? En el 5%. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta una serie de factores. Para hacer este plan, ¿cuáles son los factores principales? Muy buena pregunta, don Chema. Porque no puedo tampoco abarcarlo todo, ¿no? Claro. Mira, te voy a explicar. Voy a explicar en términos muy didácticos. Sí.
Primero hay que hacer un diagnóstico interno. Cuando hablo de diagnóstico interno, me estoy refiriendo a factores muy precisos, que son las fortalezas y las debilidades. ¿Cómo identificas fortalezas y debilidades? Muy fácil, a través de tus recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales o recursos financieros, ¿no? Son factores que tú puedes controlar. Pero también hay otros factores que son los factores externos, a los que se les llama oportunidades y amenazas. ¿Cómo Oportunidades y podrías, amenazas. cómo podrías identificar las oportunidades y amenazas? Hay dos maneras. Uno, por el análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter, llámese análisis de nuevos entrantes, análisis de productos sustitutos, rivalidad entre empresas competidoras, poder de negociación de proveedores o poder de negociación de clientes. O a través del análisis PEST o análisis PESTEL, ¿no? Que son tus variables económicas, llámese PBI, tasa de inflación, ¿no? Tasa de interés interbancario, etcétera, ¿no? Variables políticas, institucionalidad del gobierno, variables sociales, clima laboral, variables ecológicas, contaminación ambiental, o variables legales, ¿no? Que son la ley MIPE, la ley PYME, etcétera, ¿no? A través de la identificación tanto de tus fortalezas como tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas, ahí recién podrías elaborar lo que se llaman las estrategias de impacto. Dentro de las estrategias de impacto tenemos varias estrategias, ¿no? Las estrategias de crecimiento intensivas, las estrategias de crecimiento integrativas, las estrategias de crecimiento de diversificación, las estrategias defensivas o también las estrategias competitivas, ¿no? Bueno, entonces es una multiplicidad de factores lo que tengo que tomar en cuenta. Claro, es un abanico, Es un abanico enorme. enorme de factores, ¿no? ¿Qué hago yo para informarme de todos ellos? ¿Cómo obtengo información para decidir en cada uno de esos factores? ¿Cuáles son mis fuentes de información para eso? Bueno, muy buena pregunta. Hay fuentes, lo que se llaman las fuentes internas y las fuentes externas. Las fuentes internas son las fuentes que maneja la propia empresa, ¿no? El histórico de ventas, ¿no? Las fuentes externas, bueno, tendría que analizar los competidores, a los clientes, a los proveedores, ¿no? Y como te había mencionado inicialmente, las variables macroeconómicas, ¿no? Llámese variables económicas, políticas, legales, tecnológicas, ecológicas, ¿no? Tendría que hacer todo ese análisis. O sea, si yo soy un consultor, si usted me consulta a mí sobre ese tema, usted tiene un capital, quiere emprender un negocio, pero me puede preguntar, ¿invierto o no invierto? Hazme un análisis. Usted me puede preguntar eso. Y yo no puedo decir solamente, sí, tal helado de sabor de vainilla me gustó, invierte tu plata. No, tengo que decir qué va a pasar con la política. ¿Qué va a pasar con la legislación? ¿Cómo viene el Congreso? En fin, es tremendo. Claro, hay que hacer una investigación de mercados, Una ¿no? investigación de mercado. Claro, hay que hacer una investigación de mercados y hay que analizar tanto tus fuentes internas como tus fuentes externas. Esto es importante, yo creo, porque hay gente que tiene muy buenas ideas y cree que solo con su idea puede salir adelante. Y eso no es posible. No, no es posible. Hay que seguir una hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta. Claro, para definir cuál es la mejor decisión, ¿no? En esa hoja de ruta, ¿cómo defino cuál es mi punto crítico? O sea, cuál es el punto en el cual yo puedo pagar mis gastos y dejo de perder plata, digamos. Ya, aquí hay que tomar un tema que es rentabilidad y reducción de costos y gastos. Dentro de las estrategias defensivas hay 3 estrategias que son muy, muy interesantes. Uno que es el recorte de costos y gastos, otro que es lo que es la desinversión o enajenación, que es eliminar algunos costos críticos, costo cuello de botella, y otro que es la estrategia de liquidación, que es cierre total de tu empresa, ¿no? Y adiós mío, ¿no? Ahí se acabó todo, ¿no? Y también ver la rentabilidad. El punto de equilibrio se alcanza cuando tu rentabilidad supera tus costos, ¿no? Para eso hay algunos conceptos muy importantes, como es la economía de escala, ¿no? A mayor demanda, mayor producción. A mayor producción, menores costos, ¿no? Claro,
no es que se trate de quitarle el entusiasmo a la gente, porque para invertir usted necesita entusiasmo, necesita una fortaleza que es su estado de ánimo, por llamarlo de alguna manera. Pero si no se toma en cuenta todo esto, después viene el llanto. Claro, lo he visto con tantos proyectos. Ahí lo que hay que hacer es, primero, básico es identificar una necesidad. Y en base a esa necesidad tú creas una propuesta de valor. Claro. ¿No? ¿Y cómo identificas esa necesidad? A través de una encuesta, ¿no?, que le puede hacer a los clientes, ¿no? Identificas cuáles son sus beneficios determinantes. O sea, qué es lo que espera el cliente del bien o servicio que tú le estás ofreciendo. ¿Qué pasa si no existe objetivamente la necesidad, pero yo me propongo crear una necesidad? O sea, la gente no piensa que puede ser necesario tal producto porque no lo ha visto al producto. Entonces yo organizo una serie de demostraciones del producto y la gente dice, sí lo podría necesitar. ¿Es posible eso? Muy buena pregunta. Para ello tendría que explicar dos tipos de estrategias que son muy interesantes. Una es la estrategia del océano rojo y otra es la estrategia del océano azul. A ver. La estrategia del océano rojo es cuando tú entras a un mercado donde ya está saturado, donde tienes muchos competidores. En cambio, la estrategia del océano azul es un mercado virgen, donde no tienes competidores, donde ofreces un producto diferenciado. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo hago consultorías y tengo un software de planeamiento estratégico y balance scorecard, ¿no? Un software en plataforma web, que no lo tiene la competencia, ¿no? Pero que al mostrarlo, entonces, de alguna manera, atraigo a ese público objetivo. ¿Por qué? Porque le muestro indicadores que van a poder utilizarlo en el tiempo, ¿no? Y tú sabes que lo que no se controla, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora, ¿no? Entonces, con ese concepto, con esa idea, el empresario va a tener mayor iniciativa, mayor necesidad para adquirir ese bien o ese servicio que le estoy ofreciendo. En este caso sería un servicio, no un bien intangible, ¿no? Un servicio que a mí no se me ocurrió, pero yo lo podía necesitar. Pero, por ejemplo, ¿usted se acuerda del viejo eslogan que había en los seguros, para el negocio de los seguros? Preferible es tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Un poco, no sé si se acuerda eso es una cosa antigua, debo decir, pero era una cosa que te hacía pensar. Claro. Es ¿no? que ahora nadie se está libre de tener un accidente, un cáncer, ¿no? Un cáncer, por ejemplo. Claro. ¿No? Cuando uno es joven dice, no, que va. Pero cuando te llega, y no estás preparado. Y un tratamiento de cáncer, ¿cuánto cuesta, no? Me lo va a decir a mí. Me lo va a decir a mí. Oiga, yo he estado pagando mi seguro de cáncer felizmente, gracias a Dios que me ha permitido hace muchísimos años. Pero son necesidades que uno cree que no tiene. Claro, un tratamiento de cáncer es carísimo. Es carísimo. Cuando uno es joven, dice, no, a mí no me va a pasar nada de eso. Sí te va a pasar, hermano. Te puede pasar, mejor dicho. No te va a pasar. Te puede pasar. Y mira, Chema, acá hemos tocado un tema muy interesante. Lamentablemente hay, yo he analizado, ¿no?, en la calidad de hospitales en Perú. La calidad de hospitales a nivel de Sudamérica lo lidera Chile y Brasil, ¿no? Nosotros estamos en la cola, ¿no? Tal es así de que hay equipos médicos que hay en algunas clínicas privadas y no llegan a los hospitales y son necesarios, ¿no? Por ejemplo, no hay un equipo de estimulación magnética transcraneal en un hospital, ¿no?, que pueda tratar la depresión, ¿no? Generalmente la depresión se trata con fármacos, pero hay depresiones muy fuertes que no lo puedes tratar con fármacos. Vamos a hablar de eso después de la pausa, doctor, con su venia, porque eso es algo, por ejemplo, que yo no conocía, pero me está creando en este momento usted una necesidad. Eso es lo que está haciendo al decirme eso, de esa palabrita que ya después le voy a pedir que me la repita. ¿Y qué significa? Mientras tanto, a mí acá hay otra necesidad también. Bueno, minutos finales pero importantes con el doctor Fernando Tam. Antes de seguir con el tema que nos convoca, de usted, hoy día hay una noticia importante que la tenemos reflejada acá. Sí, don Chema, va a haber un
Open Day, UMA Open Day. 2022, Okay. en la cual invito a todos los jóvenes que quieran visitar la universidad, ¿no? Son talleres presenciales totalmente gratuitos, ¿no? De las 4 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Okay. Están todos invitados. Es virtual, por supuesto. Bueno, No, es presencial. No este es virtual, presencial. Es presencial. Ah, sí. Es presencial. Sí. Ok. Correcto, no hay nada que hacer, entonces hay que ir. Estábamos en lo de crear necesidades y usted me estaba hablando de crear necesidades. Estaba entrando el tema médico Sí. y a mencionar el tema de los fármacos de la depresión. Pero hay otra cosa para la depresión que no son fármacos también. Sí, es una bobina eléctrica que, bueno, te lo implantan al cuero cabelludo, ¿no? Y a través de ondas electromagnéticas buscan estimular el cerebro del paciente para poder reducir o eliminar la depresión, ¿no? Hay Ok. algunos centros particulares en el Perú que lo usan, bueno, en su nombre se conoce como el MIT, que es Ok. básicamente la estimulación magnética transcraneal, pero es increíble que hasta ahora el Instituto Nacional, que es el Noguchi, Sí. aún no lo ha adquirido, ¿no? Y ningún centro estatal lo tiene, ¿no? Estatal no existe ese servicio. No existe ese Solo en servicio. centros privados. Solo en y algunos centros Y privados. no todos. Y no todos El existen. equipo es muy caro. Sí, es caro. Pero para el Estado no creo que sea tan caro, ¿no? Eso debería ser un servicio público. ¿sabe Sí, qué debería usted? ser un servicio público, ¿no? Y es muy importante esto porque estamos hablando de que siempre tenemos el temor de que las llamadas enfermedades o dolencias o malestares, no físicos, sino mentales, psicológicos, emplea el término que le convenga, los marginamos siempre. Claro. Entonces eso es muy importante esto. Sí, no solo eso, por ejemplo, el Estado tampoco cuenta con, por ejemplo, para los temas urológicos, ¿no? Sí. Bueno, ahora, antes se hacía lo que se llama la resección transuretral, ¿no es cierto? Claro. Se sacaban la próstata, ¿no? Con un equipo, ¿no? Sí. Eléctrico, ¿no? Sí. Pero ahora Eso ya cambió. últimamente se hace con vapor de agua, con una técnica que se llama Resum, ¿no? Así es. Que para personas, por ejemplo, de tercera edad, ¿no? Que sufren del corazón y no pueden hacerse una resección transuretral porque es muy peligroso, podrían optar por ese servicio, no por esa tecnología, es la tecnología Resum. Por ejemplo, lo interesante es que las dos cosas que usted menciona, que son dos tecnologías, una mental y otra física, sí crean necesidades, sí responden a necesidades. Claro. Pero que uno recién se da cuenta cuando comienza a hablar del producto. Por ejemplo, ninguno de estos productos yo conocía, pero ya me creó esa necesidad. Claro. Si el día de mañana sufro de depresión, voy a pedir que me apliquen ese tratamiento. Exacto. Lo mismo que en el caso de la próstata, por ejemplo. Claro. Y hay otro... O sea, usted me acaba de crear esa necesidad. Y le voy a crear otra necesidad. Hay, bueno, para las personas que sufren del corazón, ¿no? Que sufren de arritmias cardíacas supraventriculares, ¿no? Tenemos lo que son las ablaciones por radiofrecuencia, ¿no? Que lo utilizan también algunas clínicas. Bueno, también hay centros públicos que lo utilizan, pero es 1 o 2, ¿no? Sí, Y es un tratamiento que bordea los 50.000 soles, ¿no? Ah, wow. No es carísimo, ¿no? Pero ahí tiene que intervenir el Estado, ¿no? Yo creo que sí lo puede hacer, Lo ¿no? puede hacer, Es cosa de adquirir los equipos nada más. Hablando de Estado, ¿cómo se aplica el planeamiento estratégico al Estado, a los servicios que da el Estado? Por ejemplo? Muy buena pregunta, don Chema, y le voy a explicar. Bueno, es un tema muy sensible, no quería entrar al tema político, pero ya que usted me está Pero, lanzando la pregunta, lo voy a hacer, estamos ¿no? respirando política, pues, esto, doctor. Sí, bueno, lo voy a tener que Estamos no hacer. respirando, estamos ahogándonos en política. Sí. Glub, 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 glub. Eso nos está pasando. Bueno, mire, por ejemplo, a ver, en el tema médico, como le había mencionado, es básicamente adquirir equipo de última tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas que no tienen acceso a centros privados puedan beneficiarse de esos tratamientos, ¿no? En el plano económico, por ejemplo, como le había mencionado, mire, la única forma para crecer a un 5% es básicamente a través de la inversión privada. Claro. Si no hay inversión privada es imposible crecer a un ritmo de 5 o 6%, ¿no?
Por otro lado, por ejemplo, en el tema de educación, de educación tenemos un problema, bueno, primera vez que lo voy a tocar, ¿no? Tenemos una ley universitaria que tiene algunos errores que yo he podido detectar, ¿no? Tenemos una ley universitaria, prácticamente estamos frente a dos leyes universitarias, una ley universitaria para universidades públicas y una ley universitaria para universidades privadas, que no debería de ser, ¿no es cierto? ¿Por qué le digo? Porque en las universidades públicas las elecciones de autoridades, sea rector, vicerrector, decanos, es a través del voto universidad, a través del voto universal. En cambio, en las universidades privadas es a dedo, Claro. ¿no? Y el rector se puede reelegir 20, 30, 40 años. Claro. Entonces, y con el pretexto de la autonomía universitaria, y yo lo he visto, ponen a sus parientes de vicerrectores o decanos, y eso no puede ser, eso es ético, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, el tema económico, ¿no? El tema político y es un tema de institucionalidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué debo leer? ¿Qué puedo leer sobre la materia? Bueno, hay varios autores, varios especialistas muy buenos en el tema de planeamiento estratégico, ¿no? Tenemos el libro de Free David, el gurú del planeamiento estratégico en Estados Unidos. Tenemos autores como Kaplan y Norton, que son los gurús del cuadro de mando integral, también en Estados Unidos. Ahora en España, que es un país de donde usted también viene, tenemos un experto español que es el doctor, muy bueno, es el doctor Alfonso López Viñegla, ¿no? Que trata sobre el balance scorecard. Y en Perú tenemos un experto, ¿no? Muy conocido, que es el ingeniero Alejandro Indacochea, que tiene su libro de prospectiva estratégica, ¿no? Un enfoque nuevo de negocios, ¿no? Bueno, pues muy bien. Doctor Fernando Tan, muchas gracias por la visita. No, gracias a usted, don Chema. Seguimos en contacto. Hasta luego. Fernando Tan, director de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la UMA, Universidad María Auxiliadora.